Tengo 61 años. Llevo casada con el mismo hombre desde hace casi 4 décadas. Y, hasta hace poco, creía que tenía todo resuelto. El amor, la lealtad y la vida. Nunca fui de buscar emociones fuertes ni de provocar dramas. Siempre me gustó la tranquilidad, la rutina y la estabilidad. Pero, a veces, la vida se acerca por detrás, te pone una mano sobre el hombro y te susurra, todavía no. Jamás imaginé que algo así pudiera pasarme. Por favor, no cometas el mismo error que cometí yo. Todo comenzó un martes por la tarde, bajo un cielo gris y cargado de nubes. Acababa de terminar de ayudar con los preparativos de un almuerzo de jubilación en la empresa donde trabajaba mi esposo. Mike me había pedido que echara una mano porque faltaba personal, y siempre me había gustado ser útil. La oficina estaba llena de esa extraña mezcla entre celebración y melancolía. Había globos, bandejas de fruta y sidra espumosa barata. Todos conversaban por compromiso, como si hablar fuera parte de su trabajo. No conocía a casi nadie, pero sonreía de todos modos. Era lo correcto. Mike estaba ocupado conversando con el homenajeado del día y no quise interrumpirlo. Pensé en salir discretamente y esperar en el coche. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Necesita que la lleve a casa, señora Callahan? Me di la vuelta y vi a Nathan, uno de los compañeros más jóvenes de Mike. Lo recordaba de un par de fiestas navideñas de la empresa. Era alto, de cabello oscuro y siempre un poco despeinado, como si nunca encontrara tiempo para peinarse, aunque de alguna manera eso le favorecía. Debía rondar los 30 y tantos años. Era educado, simpático y tenía un sentido del humor natural, pero jamás resultaba atrevido. Era el tipo de hombre que pasaba desapercibido, hasta que te descubrías mirándolo por segunda vez. Oh, no, respondí. Solo voy a esperar a Mike en el coche. Nathan levantó una ceja y miró el cielo. Parece que va a llover. He aparcado cerca. De verdad, no me cuesta nada llevarla. Dudé unos segundos. Mis pies estaban cansados y las nubes se habían vuelto del color de un viejo moretón. Finalmente asentí. Su coche olía a menta y cuero. Estaba limpio, aunque claramente era un vehículo que usaba todos los días. En cuanto subí, bajó el volumen de la radio y nos envolvió ese silencio incómodo entre dos personas que apenas se conocen. Después de unos minutos dijo: ayudó muchísimo ahí dentro. Todos parecían agradecidos. Solo intenté ser útil, respondí sin apartar la vista del parabrisas. La lluvia comenzó a caer suavemente. Nathan sonrió. Eso es lo que hacen personas como usted. Siempre ayudando. Siempre sosteniendo todo desde las sombras. No supe cómo interpretar aquellas palabras. ¿Personas como yo? Él pareció avergonzarse. No lo decía de forma negativa. Solo creo que mucha gente ni siquiera se da cuenta de cuánto hacen mujeres como usted para mantener todo en pie. Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había dicho algo así en muchísimos años. Tal vez nunca. Lo observé con más atención, intentando descubrir qué había detrás de esas palabras, pero él seguía concentrado en la carretera. Es curioso, dije con una pequeña risa. A veces siento que me volví invisible después de cumplir 50. Nathan me miró apenas un instante antes de volver la vista al camino. Usted no es invisible, Nora. La forma en que pronunció mi nombre hizo que me incorporara ligeramente en el asiento. Como si acabara de recordarme algo que yo misma había olvidado. Seguimos conduciendo en silencio mientras la lluvia golpeaba cada vez con más fuerza el techo del coche. Pensé que me dejaría en la entrada del barrio, pero tomó el camino lateral que conducía directamente a nuestra casa. ¿Sabes dónde vivimos? Pregunté sorprendida. He llevado a Mike varias veces después de los partidos de béisbol de la empresa. ¿Lo recuerda? Usted no estaba en casa ese día. Ah, claro. Aunque, en realidad, no lo recordaba. No sabía exactamente qué debía sentir. Nathan detuvo el coche frente a la casa, pero dejó el motor encendido. La lluvia caía como una cortina gris sobre los cristales. Gracias por traerme, dije mientras llevaba la mano a la puerta. Antes de que pudiera bajar, habló de nuevo. Nora, ¿puedo hacerle una pregunta? Y, si cree que estoy siendo imprudente, puede decirme que me calle. Me detuve. Había algo en su voz que hizo que volviera a mirarlo. Está bien.
Natán me observó de una forma muy distinta a la que estaba acostumbrada. No era una mirada que me hiciera sentir incómoda ni juzgada. Era como si realmente me estuviera viendo. Como persona. Como mujer. ¿Es feliz? Así, sin más. Parpadeé. Una extraña calidez recorrió mi pecho, seguida inmediatamente por una punzada de culpa. Esa es una pregunta complicada. Él asintió lentamente. Creo que las preguntas importantes siempre lo son. No supe qué responder. Hacía muchísimo tiempo que nadie me preguntaba algo así. La mayoría simplemente daba por sentado cómo me sentía. Lo miré y vi algo para lo que no estaba preparada. Curiosidad. Ternura. Quizá incluso un poco de anhelo. No era deseo. No era imprudencia. Era conexión. Sentí que la garganta se me cerraba. Debería entrar. Natán asintió. Claro. Pero no arrancó el coche. Permaneció allí mientras yo abría la puerta y salía bajo la lluvia. No corrí. Ni siquiera aceleré el paso. Dejé que el agua empapara mi blusa, mi cabello y recorriera lentamente mi espalda. Se sentía fría. Limpia. Y profundamente confusa. Mike seguía en la celebración y no regresaría hasta dentro de una hora. Antes de entrar en casa miré hacia atrás una sola vez. Natán seguía sentado dentro del coche. Aquella noche, mientras me secaba el cabello en la cocina con una toalla, me di cuenta de algo extraño. Me sentía despierta. Dormí muy poco esa noche. Permanecí acostada junto a Mike escuchando el ritmo constante de su respiración y el leve ronquido que durante años había formado parte de mi rutina. Siempre había sido un sonido familiar. Reconfortante. Como el tic-tac de un viejo reloj. Pero aquella noche sonaba diferente. Lejano. Como un recordatorio silencioso de cuánto nos habíamos alejado sin darnos cuenta. La pregunta de Natán no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Eres feliz? Nadie me hacía esa pregunta desde hacía décadas. Quizá desde mis 20 años. En aquel entonces la respuesta era sencilla. La vida estaba llena de ilusiones. Criábamos a nuestros hijos. Construíamos un hogar. Nos reíamos juntos mientras se quemaba una lasaña o llegaban las facturas de la hipoteca. Pero, en algún momento del camino, empezamos a guardar silencio incluso estando en la misma habitación. A la mañana siguiente seguí con mi rutina de siempre. Preparé café. Puse una lavadora. Regué las plantas junto a la ventana de la cocina. Mike me dio un beso distraído en la mejilla antes de salir. Murmuró algo sobre reuniones y el tráfico. Yo sonreí. Esa sonrisa automática que ya conocía de memoria. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil sujetando el paño de cocina. Entonces mi teléfono vibró. Era Natán. Natán, hola. Espero no haber cruzado ningún límite ayer. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Finalmente respondí. No. Solo me tomó por sorpresa. Su respuesta llegó casi al instante. Natán, lo entiendo. En realidad no fue una pregunta justa, pero desde la fiesta no he podido dejar de pensar en usted. La forma en que me miraste. La forma en que apartaste la mirada después. No sé por qué me di cuenta de ello, pero lo hice. No respondí de inmediato. Di vueltas por la sala de estar, recogí un calcetín que había quedado debajo del sofá y acomodé un marco de fotos que, en realidad, ya estaba derecho. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Al final escribí. No te equivocas. Llevo mucho tiempo sintiéndome invisible. Natán tardó unos minutos en responder. Me lo imaginé leyendo cada palabra con calma, pensando cuidadosamente qué decir. Cuando finalmente contestó, no esperaba lo que escribió. Natán, ¿te gustaría tomar un café algún día? Solo hablar, nada más. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde durante décadas había servido miles de comidas, donde mis hijos apagaron las velas de cumpleaños, donde pagamos facturas y susurramos discusiones para que nadie más las oyera. Y ahora estaba allí, contemplando el mensaje de un hombre casi 30 años menor que yo, invitándome simplemente a conversar. No respondí que sí de inmediato. Pero tampoco dije que no. El jueves le dije a Mike que tenía que hacer unos recados. Me puse una blusa azul marino que llevaba años guardada en el armario.
Era una prenda que resaltaba aquellas partes de mí que alguna vez había amado. También me maquillé con un poco más de cuidado, aunque me repetía que era solo por costumbre. Nos encontramos en una pequeña cafetería escondida en una calle secundaria que casi había olvidado que existía. Tenía pisos de madera, música de jazz muy suave y un menú escrito a mano sobre una pizarra. Nathan se puso de pie en cuanto me vio entrar. Se veía recién duchado, con las mangas de la camisa remangadas y una sonrisa tranquila. No estaba seguro de que vinieras. Yo tampoco, respondí. Y era la verdad. Nos sentamos en un rincón apartado. Al principio hablamos de cosas sin importancia, libros, el clima, el tráfico. Pero, sin darnos cuenta, la conversación empezó a profundizarse, como quien pasa de caminar por la orilla a internarse lentamente en el mar. Nathan me habló del divorcio de sus padres. Me contó cómo había visto a su madre desaparecer poco a poco dentro del papel de ex-esposa, hasta perder una parte de sí misma. Dijo que ella le enseñó a reconocer cuando una mujer comienza a apagarse dentro de su propio hogar. Yo le hablé de mis hijos. De cuánto extrañaba cuando eran pequeños. De cómo, en ocasiones, envidiaba la libertad que ahora tenían. Y de qué quería a Mike, pero que, a veces, ya no estaba segura de conocer al hombre con quien compartía mi vida. El café terminó enfriándose. Nosotros permanecimos allí. En un momento acerqué la mano para tomar mi taza. Nuestros dedos se rozaron. Me quedé inmóvil. Él también. Fue un contacto diminuto, casi insignificante. Pero la chispa fue imposible de negar. Retiré la mano enseguida. No estoy buscando hacer una locura, dije en voz baja. Nathan asintió. Yo tampoco. Quise creerle. Quise creer que aquello podía mantenerse dentro de unos límites seguros. Pero algo ya había cambiado. El aire entre nosotros había dejado de ser inocente. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Nathan apoyó suavemente una mano sobre mi codo. Gracias por haber aceptado venir. Conduje de regreso a casa con las ventanillas un poco abiertas, dejando que el viento desordenara mi cabello. Y cuando entré en el camino de entrada, descubrí que estaba sonriendo. No por lo que había ocurrido, sino por lo que todavía podía ocurrir. Los días siguientes parecían tranquilos por fuera. Pero dentro de mi cabeza todo era un ruido constante. Mike no notó ningún cambio. O, si lo hizo, nunca dijo nada. Seguíamos cenando a las 7. Seguíamos viendo nuestros programas de televisión por la noche. Pero yo no dejaba de pensar en aquel momento de la cafetería. En la forma en que Nathan había rozado mi mano. En cómo me miraba cuando hablaba. No era coqueteo. No era dramatismo. Era atención. Era presencia. Era la sensación de que alguien realmente creía que yo merecía ser escuchada. Y eso me asustaba más de lo que quería admitir. Intenté distraerme. Horneé pasteles. Trabajé en el jardín. Busqué cualquier cosa que mantuviera ocupadas mis manos. Pero por las noches, cuando la casa quedaba completamente en silencio y solo permanecía encendida la lámpara del estudio, volví a recordar nuestras conversaciones. Ni siquiera eran las palabras. Era la sensación. Como si hubiera descubierto una puerta cuya existencia jamás había imaginado. La siguiente vez que Nathan me escribió, respondí sin pensarlo. Nathan, encontré un lugar precioso junto al lago. Es tranquilo y muy bonito. ¿Te gustaría caminar un rato? Yo, ¿a qué hora? Era un domingo por la tarde. Uno de esos días que pueden sentirse ligeros o pesados, dependiendo del corazón con el que los vivas. Me puse un suéter y unos vaqueros cómodos. Al menos eso era lo que me repetía. Cuando llegué, Nathan ya estaba allí, apoyado contra el capó de su coche con las manos en los bolsillos. El viento era suave. El cielo tenía ese tono gris azulado que vuelve todo más delicado. Comenzamos a caminar sin hablar. A lo lejos cantaban los pájaros. Las hojas secas crujían bajo nuestros pasos. El sendero bordeaba el lago y el aire olía a pinos y flores silvestres. Después de varios minutos Nathan rompió el silencio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras tomado una sola decisión diferente? Lo miré. ¿Cuál decisión? Cualquiera. Una oportunidad perdida. Una conversación que nunca tuviste. Me detuve. ¿Por qué me preguntas eso?
Nathan giró para mirarme. Porque veo esa pregunta en tus ojos cada vez que hablamos. Sentí un nudo en la garganta. No era enojo. Era tristeza. Era nostalgia. Era un deseo que llevaba años escondido. No vine aquí para hacer algo malo, susurré. No lo has hecho, respondió con dulzura. Todavía no. El viento levantó un mechón de mi cabello. Antes de que pudiera acomodarlo, él lo colocó suavemente detrás de mi oreja. Fue un gesto pequeño. Pero mi cuerpo reaccionó como si hubiera estado esperando ese contacto durante años. Di un paso hacia atrás. Estoy casada. Lo dije más para recordármelo a mí misma que para decírselo a él. Nathan sonrió con cierta tristeza. Lo sé. Eres muy joven. No tanto como crees. Guardó silencio unos segundos. Y tú no eres vieja. Eres la persona más viva que conozco. No supe qué responder. Nos sentamos en un banco frente al lago. El sol comenzaba a ocultarse y el agua se teñía de reflejos dorados. Después de un largo silencio pregunté. ¿Por qué yo? Nathan apoyó los codos sobre las rodillas. Porque llevas el silencio como si fuera un premio que tuviste que ganarte. Porque sonríes primero con los ojos. Porque la primera vez que te vi parecía sostener el mundo entero con un hilo muy fino. Y una sonrisa cansada. Cerré los ojos. Nadie. Absolutamente nadie. Me había dicho algo semejante en toda mi vida. No nos besamos. Ni siquiera volvimos a tocarnos. Pero en aquel banco ocurrió algo que ninguno de los dos necesitó poner en palabras. Algo que ya no podía deshacerse. Cuando regresé a casa, Mike estaba viendo un partido de fútbol con una cerveza en la mano. Apenas levantó la vista. Hola, cariño. ¿Todo bien? Sí. Solo necesitaba tomar un poco de aire fresco. Él asintió y volvió inmediatamente a mirar la televisión. Yo permanecí unos segundos en la puerta preguntándome cómo puede apagarse el amor tan lentamente que uno no se da cuenta de que ya no está. Hasta que alguien aparece y vuelve a hacerte sentir vivo. La semana siguiente fue como permanecer al borde de un precipicio sin saber exactamente qué había debajo. Continué con mi rutina. Lavaba la ropa. Hablaba por teléfono con mis hijos. Preparaba la cena. Pero mi mente regresaba una y otra vez al banco junto al lago. A ese silencio compartido que había dicho mucho más que cualquier conversación. No habíamos vuelto a hacer planes. Sin embargo, sentía la presencia de Nathan en todas partes. En la brisa de mis caminatas matutinas. En ese vacío que llevaba años intentando ignorar. Comencé a fijarme en Mike de una forma diferente. En cómo masticaba mirando siempre la televisión. En que jamás me preguntaba cómo había sido mi día. Y en que yo ya había dejado de esperar que lo hiciera. No era rabia. Era distancia. Una distancia tranquila y educada que se había construido lentamente, capa tras capa de palabras nunca dichas. 3 días después me encontré con Nathan en el supermercado. De todos los lugares posibles. Estaba escogiendo tomates cuando escuché su voz detrás de mí. Sigues teniendo los ojos más bonitos de todo este lugar. Me giré demasiado rápido. El corazón me golpeaba el pecho como si me hubieran descubierto haciendo algo prohibido. Pero él no sonreía con picardía. Solo me observaba con esa calma que ya conocía. Nathan. Perdón. No quería asustarte. Miró la cesta que llevaba en la mano. No estaba seguro de volver a verte. Dudé unos segundos. Yo tampoco. El supermercado seguía con su rutina alrededor de nosotros. Carritos pasando. Música suave. Una señora preguntando dónde estaban los huevos. Nathan respiró hondo. Pienso en ti. Aquellas palabras cayeron sobre mí con el peso de una verdad imposible de ignorar. Esto no puede continuar, respondí. Lo que sea que exista entre nosotros, no puede convertirse en otra cosa. Él bajó la mirada. Lo sé. Pero eso no significa que no haya sido real. Nos quedamos inmóviles durante un largo rato. Finalmente dije. Acompáñame hasta el coche. Afuera el aire volvía a oler a lluvia. Caminamos sin hablar. Como si nuestros pasos ya conocieran el ritmo del otro. Cuando llegamos a mi coche me giré hacia él. No puedo convertirme en una mujer que miente. Ni a Mike. Ni a mí misma. Nathan negó lentamente con la cabeza. No quiero que seas esa persona.
Solo necesitaba que supieras una cosa. Me devolviste una parte de mí que creía perdida para siempre. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Suaves. Silenciosas. Tú hiciste lo mismo conmigo, susurré. Natán dio un paso al frente. Por primera vez nos abrazamos. No había desesperación. Ni pasión descontrolada. Solo cercanía. El calor de sus brazos. Mi mejilla apoyada sobre su hombro. Y el dolor silencioso de entender que había llegado el momento de despedirse. Después se apartó lentamente. Adiós, Nora. Adiós, Natán. Lo vi alejarse sin volver la vista atrás. Me quedé sentada dentro del coche durante varios minutos, observando cómo las luces traseras desaparecían poco a poco. No volví a llorar. Solo acepté la verdad. Al llegar a casa encontré a Mike en el jardín preparando la parrilla. El aroma del carbón y el encendedor llenaba el aire. Oye, dijo mientras se limpiaba las manos. Estaba pensando que podríamos hacer hamburguesas esta noche, como en los viejos tiempos. Asentí. Me parece bien. Me observó durante unos segundos más de lo habitual. ¿Estás bien? Y, por primera vez en muchísimo tiempo, respondí con absoluta sinceridad. No estoy segura. Pero quiero volver a estarlo. Nos quedamos allí en silencio mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados. No fue un cierre definitivo. Tampoco un nuevo comienzo. Solo fue un instante. Y, a veces, un solo instante basta para despertarnos. Para recordarnos que seguimos aquí. Que todavía somos capaces de sentir. De elegir. De cambiar. Incluso después de tantos años.